Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministra Presidente se refiere recientemente al tema de Venezuela. Wings of Hope de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba realiza la donación a un colegio. Estados Unidos condena el pedido de detención de Edmundo González. Continúa el paro camionero en Colombia. A este cocodrilo lo pueden abrazar. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer como todos los días, les saludamos a ustedes, nuestros televidentes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo que mencionó recientemente la ministra Presidente de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, frente a la situación que se vive actualmente con Venezuela. No solo porque sabemos que continúa el espacio aéreo cerrado, sino que ella indicó que las relaciones, sabemos que en este momento que se están desarrollando y la situación que se está efectuando en Venezuela está compleja y antes que eso, antes de tomar cualquier decisión, tienen que mirar primero que la situación diplomática y política en Venezuela se mejore. En una reciente conferencia de prensa, la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, se refirió al tema de Venezuela, indicando que este es un tema que sigue siendo preocupante. El gobierno sigue de cerca los desarrollos que se han llevado a cabo, especialmente para lo que trata la violación de los derechos humanos, y eso es algo muy preocupante, ya que Venezuela está muy cerca de Aruba y sabemos que aquí en la isla hay muchas personas que tienen familiares en Venezuela y que sufren por lo que está pasando allí. Lamentablemente, las elecciones pasadas en Venezuela no trajeron más claridad, no trajeron tranquilidad entre la comunidad y eso se puede sentir. En Aruba se está invirtiendo en la fortificación en las fronteras. De hecho, según lo que indicó la mandataria, desde el 2019 se recibió una ayuda por parte de Holanda de 11 millones de florines para así poder trabajar en esta fortificación hasta el día de hoy. Según la ministra, si se abrieran las fronteras, ellos están listos en estos momentos. Sin embargo, la mandataria reconoció que Aruba hace parte del reino holandés y ellos a su vez hacen parte de la Unión Europea, que no reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, ni esta oportunidad ni la oportunidad pasada. Por eso queda un tema delicado diplomáticamente en relaciones internacionales. La mandataria le pidió a la comunidad venezolana un poco más de paciencia para que la situación se estabilice. Cambiando de tema, a 8 meses de este 2024, según un estudio, se han registrado cerca de 6.000 accidentes de tráfico y esto lamentablemente también ha dejado por lo menos 8 personas fallecidas. Ante esto, sabemos que hay diferentes campañas de concientización para que las personas, cuando se suban al volante, estén muy conscientes. Entre el mes de enero y agosto del 2024, es decir, en los primeros 8 meses de este año, hubo un total de casi 6.000 accidentes que se registraron conforme a las cifras que entregó una agencia que atiende con accidentes en la isla y que también ellos hacen normalmente este tipo de registros. La cifra exacta son 5.667. Además, en este año 2024 hemos registrado hasta la fecha lamentablemente 8 personas que han perdido la vida a causa de un accidente de tránsito. Casi se podría hablar de un muerto por mes, algo que seguramente se para, por ejemplo, para poder pensar en la cantidad de situaciones que se pueden presentar al momento en que una persona va al volante. Cabe decir que comparado con el año 2022, la situación de fatalidad era peor, ya que se contaron cerca de 12 fallecidos en los primeros 8 meses. Para lo que tratan los accidentes de tránsito, si se compara esto con las cifras que se tienen del 2022, es decir, 2 años atrás, es un aumento de casi 2.000 accidentes. Y esto también si se tiene en cuenta que para el año 2022 fueron cerca de 7.341. Sin embargo, según lo que indica la Comisión de Tráfico Segur, es importante que la comunidad también siga siendo consciente frente a la situación de los accidentes de tránsito. Cambiando de tema, Wings of Hope de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba recientemente hizo una bonita donación a un colegio de la isla para así no solamente poderles fortificar la parte tecnológica. Al final del día, los más contentos fueron los niños.
El equipo de Wings of Hope de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba proporcionó con orgullo al colegio Graf von Zinzendorf un total de 6 tableros de pantallas inteligentes recientemente. El programa de Wings of Hope se centra en la ejecución de proyectos socialmente responsables con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como su principio rector para contribuir al bienestar, el desarrollo y la sostenibilidad de la comunidad de Aruba. Ellos se han asociado con el Departamento de Educación de Aruba para identificar los colegios que necesitan apoyo y sobre la base de las necesidades de estas escuelas en Aruba, recomendaron para que este colegio recibiera asistencia en primer lugar. A través de una reunión celebrada recientemente, ellos se enteraron que, por ejemplo, este colegio estaba en proceso de mudarse a una nueva ubicación. Sin embargo, Wings of Hope quizá no logró ayudar con lo que trata el tema de renovación. Sin embargo, ellos quisieron también hacer parte del plan de la escuela de implementar tecnología innovadora para poder mejorar su calidad de educación y entorno de aprendizaje. En colaboración con un proveedor local y frente a los estudiantes de la clase, los maestros y los miembros del equipo de Wings of Hope, ellos entregaron oficialmente estas 6 pantallas de tableros inteligentes a toda la escuela. El colegio ha expresado su sincero agradecimiento hacia Wings of Hope y ha preparado una canción con dibujos hechos por los estudiantes de la clase y un certificado de reconocimiento. Empezamos nuestra ronda internacional con los Estados Unidos, pues condenan el pedido de detención del candidato Edmundo González después de que allí la Fiscalía diera a conocer en un documento que están tras la búsqueda de Edmundo González. Ellos calificaron este hecho como algo aberrante, según lo que indicó La Voz de América. Estados Unidos este martes condenó duramente la medida de aprehensión dictada contra el oponente político venezolano Edmundo González por parte del gobierno venezolano. Lo primero que el gobierno estadounidense quiso aclarar es que las advertencias no son solo en nombre del gobierno estadounidense, sino de la comunidad internacional. De hecho, Brasil, muy cercano a Maduro, hoy condenó la medida contra González. Según Estados Unidos, Maduro está haciendo de todo para robarse las elecciones. No es solo Estados Unidos el que condena esta orden de arresto, sino también sus países de la región, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que han condenado esta orden de arresto. La acción arbitraria y políticamente movida demuestra hasta qué punto Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para intentar mantenerse en el poder tras su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Además, el Departamento de Estado justificó la incautación del avión presidencial de Maduro, afirmando que los estadounidenses hacen siempre cumplir sus sanciones. Y a pesar de las críticas de Caracas, que definió el secuestro como un acto de piratería, simplemente Estados Unidos dijo que está aplicando las sanciones que están contra Venezuela por todas sus acciones antidemocráticas, las cuales son previas a las elecciones de julio. Hay una serie de cosas que le hemos pedido que haga, que deje de reprimir a los disidentes, que publique las actas reales, lo que todavía no ha hecho, y que vuelva a poner a Venezuela en la senda democrática, algo que hemos pedido que haga. No ha mostrado voluntad de hacer eso. Miles de habitantes en Bogotá, la capital de Colombia, se encuentran todavía varados debido al paro que se tiene en estos momentos por parte de los camioneros. Muchos de ellos tuvieron que madrugar para poder llegar a su trabajo y aún así tuvieron que caminar. Este ha sido el panorama de la capital del país desde el amanecer. Yo salí de mi casa a las 4 en punto de la casa porque yo vivo en Usme, en Sucre. Cogí el alimentador hasta el portal de Usme y cogí el Transmilenio exactamente como a las 4:37. Pues duré como 30 minutos en Molinos y ahí fue cuando subió una señora de tránsito diciendo que pues ya estaba trancada Molinos. Fue solo uno de los bloqueos que han agobiado a Bogotá y al país durante todo el día. No sé, yo estoy caminando hasta donde me lleve la gente. Con todos los efectos imaginables. Pues toca ya saltar abajo porque también está bloqueado el túnel, me parece. Entonces toca tirar infantería. 11 meses para que le dieran esta cita que tiene ahorita en la Marle a las 9 de la mañana. 11 meses. Esta mujer esperó con 2 bebés la noche entera en un bus para superar un trancón. De nada sirvieron sus súplicas. Ha sido muy duro, demasiado duro porque igual la alimentación de los niños.
Se les dijo a los señores que están haciendo la inmovilización que nos colaboraran porque teníamos el bebé sin comer y nos dijo que pues a ellos no les importaba. Como fue el caso de este motociclista que fue lanzado al piso por manifestantes cuando quiso cruzar un bloqueo. Marica. O como doña Rosa, que desde un bus le contó al país el drama que vivieron niños y adultos mayores enfermos que pasaron más de 14 horas sin una gota de agua y alimento. Hay niños, como pueden ver, enfermos que necesitan quimioterapias urgentes. Aquí están los papás, hay adultos mayores, personas con enfermedades. Los menores fueron evacuados, pero los adultos mayores permanecieron varias horas más en el lugar. El regreso no escapó al drama. Miles de personas caminan desde el final de la jornada laboral para regresar a su hogar en todos los puntos de la ciudad. Salí a las 3:30, estaré llegando para allá a las 8, 8:30. ¿Desde dónde vienes caminando? Desde el Matadero. Pero no solo en la ciudad. Quienes se movilizan entre Bogotá y Girardot enfrentan esta congestión que les impide llegar a muchos a su lugar de residencia. Una situación compleja se vivió en las últimas horas en la República Dominicana. Ustedes van a ver el momento exacto de las cámaras de seguridad en donde la policía se enfrentó a personas que allí también ellos les respondieron con botellazos, piedras y demás, según lo que indicaron, porque supuestamente una autoridad llegó a golpear a una mujer. El enfrentamiento quedó registrado en cámaras de seguridad y los vecinos han recogido al menos 10 casquillos en la zona que se convirtió, según testigos, en campo de batalla a tiros, pedradas y botellazos. En las imágenes se puede observar cómo los agentes del orden fueron obligados a retirarse cuando se presentaron tras un llamado de los vecinos que se quejaban del escándalo y la música en la madrugada de este lunes. Gracias a Dios no hubo muerto aquí. Porque con el tiroteo que hubo aquí, que no, la gente no durmieron, con esos tiros la gente asustada. Sin embargo, los participantes en la fiesta alegan que la situación se debió a que uno de los miembros de la patrulla presuntamente agredió a una joven que participaba en el festejo. Porque ellos estaban como locos tirando tiros, donde también había niños. El tipo vino y me tiró un galletón y me tiró pimienta en la cara. A los muchachos del barrio B que me hicieron eso a mí, empezaron a responderle, a tirarle botella, porque él no tiene por qué ponerme la mano a mí. De acuerdo con uno de los testigos que no quiso revelar su rostro por temor a represalias, no es la primera vez que se da esta situación entre la mujer y el miembro de la uniformada. Ella tenía ya otro tipo de problemas con ella, ya la segunda vez que tiene problemas con ella. Ella incluso tiene un papel de fiscalía con el policía. La mujer indicó que ya notificó a las autoridades sobre la presunta agresión. Allí no se produjo ninguna persona lesionada. De todos modos, se está investigando nuestros organismos de control interno y si hay alguna situación que no haya podido quedar captada y que haya sucedido, pues también le estaremos dando respuesta. Varios comunitarios afirmaron que los frecuentes teteos les impiden dormir en paz. Entre tanto, nos vamos hasta Tamaulipas, allí en donde hay muchísimos migrantes. Hay filas de migrantes en un lado, quienes sí tienen la cita para el programa CBP One, y por el otro lado, aquellos que no tienen cita, pero que sin embargo quieren empezar a hacer todo el proceso legal. Sabemos que son muchos los migrantes que continúan llegando a la frontera. Nada ni nadie puede detener sus pasos. Cita, van del otro lado, por favor, y los que no traigan cita de este lado. El intenso calor en Tapachula, al sur de México, no frena los sueños de estos migrantes, quienes tras haber confirmado su cita con autoridades de Estados Unidos en la aplicación de CBP, ahora buscan que el gobierno mexicano cumpla su promesa de trasladarlos a uno de los cruces fronterizos del norte del país a través del llamado Corredor Emergente de Movilidad Segura. Ya dice que van a salir con policías federales, municipales y que nos van a dar alimento, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen allá, porque muchos dicen en las redes, pero la realidad es otra. Aunque las horas y filas parecen eternas, migrantes como el colombiano John Humberto buscan capitalizar el beneficio del registro de la aplicación de migración y el apoyo de las autoridades mexicanas. Pues la intención es irme volando porque quiero evitar secuestros. Ya fui secuestrado también cuando me salió mi primera vez la cita y la perdí porque no pude llegar porque me secuestraron. Hasta hace un año, organizaciones de la sociedad civil estimaban que había hasta 100,000 migrantes varados en México. Por ello,
El padre Alejandro Solalinde, director de la Casa del Migrante Hermanos en el Camino, urgió a que esta solución, impulsada por ambos gobiernos, sí contemple a los migrantes que ya estaban en territorio mexicano. No se ha notado mucha flexibilidad de parte de Migración, del Instituto Nacional de Migración, porque no ha ayudado para que ellos avancen, los detienen y los vuelven a regresar. Y hablando de este tema de la migración, desmantelaron en las últimas horas diferentes cambuches que habían sido hechos por parte de los migrantes a su paso, por ejemplo, por la selva del Darién para poder cruzar este tapón y llegar hasta Centroamérica. Allí las autoridades se dieron cuenta de este espacio. Este es el campamento en frontera de Panamá con Colombia, conformado por 55 chozas que albergan a cientos de migrantes con un solo sueño: llegar a Estados Unidos atravesando la selva del Darién. Pero mientras lograban conseguir el dinero para cruzarlo, permanecían en este paso irregular. Las autoridades lograron desmantelarlo. El sector de la vertiente Cañas Blancas, que viene directamente a la comunidad de Candí, no permitimos, por otro lado, ¿para qué? Para que no se prolifere la contaminación. Según Senafrón, en estos sitios donde estaría delinquiendo el Clan del Golfo y engañando a los migrantes, promueven la prostitución, la extorsión y la venta de droga. Cuando las comunidades salen de su entorno tradicional para ejercer otro tipo de actividades comerciales, es lo que vas a encontrar aquí. Y entonces cuando tienes una mala concepción o una mala interpretación de las leyes, es lo que tenemos ahora mismo, que las comunidades piensan y sienten que ellos están en su derecho. Definitivamente, estas son sus tierras, pueden hacer y pueden estar en cualquier parte de ellas, pero no pueden desarrollar actividades ilegales. En el campamento hallado había botes, plantas eléctricas, neveras y tecnología avanzada para internet. Ahora, los migrantes serán redireccionados por el paso fronterizo autorizado llamado El Vergel de Cañas Blancas y realizarán la verificación biométrica para comprobar que tengan todos sus documentos en orden. Y se siguen conociendo detalles del lamentable fallecimiento del ex candidato presidencial en Colombia, Rodolfo Hernández. Ya sus familiares se encontraban allí en la clínica cuando les dieron el parte médico por parte de las autoridades. Entre lágrimas y buscando privacidad, los hijos del ingeniero Rodolfo Hernández llegaron hasta el Hospital Internacional de Colombia para despedirse de su padre. Mauricio, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? Muchas gracias, muy amables. El ex candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga luchaba desde hace casi un año contra un cáncer de colon que le hizo metástasis. Que a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplásica metastásica de colon. La fama del ingeniero y empresario lo llevó a convertirse en alcalde de Bucaramanga en 2016, cargo al que llegó con un discurso anticorrupción y de renovación política. Luego, en 2022, quiso llegar a la presidencia y determinó postularse como candidato independiente en una campaña que atrajo a muchos votantes por su estilo directo y su crítica a la corrupción y de incluir a jóvenes llamándolos a ser parte de la Rodolfonía. ¡Qué locos, papi! Yo soy muy mía, yo me transformo. Al final los votos no fueron suficientes para llevarlo a la Casa de Nariño, pero sí para darle una curul en el Congreso, que él rechazó, pero sí aceptó su fórmula vicepresidencial, Marlene Castillo. Ya fuera de la contienda política lo esperaba uno de los escándalos judiciales más sonados, el denominado Vitalogic, ya que se habrían cometido irregularidades con un contrato de consultoría para el manejo de desechos sólidos, por lo que fue sancionado por la Procuraduría. Mientras transcurría el proceso penal, en medio del llanto dijo que tenía un cáncer terminal. Hoy, tras una lucha, la vida del ingeniero Rodolfo llegó a su fin. Para unos, una vida muy intensa, para otros, polémica. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Es importante la cantidad de alimentos que consumimos diario? Un hombre se coloca cinta adhesiva en su cuerpo para poder burlar las autoridades del aeropuerto. Conservando isla con tecnología.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Se botar estima, boa mascota. Guarda cuidado, né? E comida todo dia. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Seja dono responsável e amável. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Dune água, dune comida, todo dia sem falta. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Percuraba, também estima, da família também tá. Essa aqui tu mensagem do Ministério de Natureza. Cuida boa mascota, estima boa mascota. Take care, DJ. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez han escuchado el tema de que podemos, por ejemplo, medir la cantidad de proteína, de calorías que consumimos a nivel diario? ¿Será que la cantidad de comida esto afecta de pronto con el peso que tenemos y afecta también con nuestro día a día? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Ya sea que usted coma afuera o en su casa, una porción es lo que usted elige ingerir en un solo almuerzo o cena. El problema es que es muy fácil comer en exceso, especialmente con las porciones grandes que dan en los restaurantes. La cantidad que debe comer una persona varía según factores como su salud, su peso y altura actual, su metabolismo, su sexo y qué tan activos son. Pero una parte clave de comer saludablemente es consumir porciones balanceadas y existe una herramienta para ayudar a obtener la porción correcta en cada comida, según indica el Dr. Gupta. Simplemente use su mano. Para las proteínas como el pollo o pescado, que sea del tamaño de la palma de su mano. Para carbohidratos como arroz o pasta, un puño es una buena medida. Una mano en posición ahuecada equivale a media taza de porción de una comida, así que para los vegetales vaya con 2 de estas medidas. Para grasas como el queso o la mantequilla de maní, deben ser del tamaño del dedo pulgar de la mano o una cuchara sopera. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este hombre que decidió envolverse literalmente en cinta adhesiva para poder burlar a las autoridades al momento que iba a viajar aquí en el aeropuerto. Sin embargo, a él no le permitieron viajar y estas son las imágenes. En un intento por burlar la seguridad aeroportuaria, un hombre se envolvió en plástico para tratar de pasar como equipaje en el aeropuerto de Miami, en los Estados Unidos. Al hombre se le ve en la grabación envuelto en este plástico verde utilizado para embalar maletas. El sujeto se presentó en el mostrador de la aerolínea LATAM, acompañado por un cómplice. Saltando y brincando para avanzar, se colocó sobre la báscula destinada a pesar el equipaje documentado y pidió que lo registraran como equipaje de bodega. Incluso intentó utilizar el escáner de códigos de barra, pero la solicitud fue denegada. La situación llamó la atención de las autoridades y la del personal de la aerolínea, que rápidamente desmantelaron el disfraz del hombre, retirándolo el plástico. El intento de pasar desapercibido como una pieza de equipaje resultó fallido, lo cual dejó a los curiosos con una historia insólita. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean la reacción que tuvo una mamá en Argentina al momento de que llegó su hija y le entregó una gran cantidad de tuppers que al parecer le había dado cuando ella iba a comer allí en su casa.
Vine a devolverle sus tuppers a mi mamá y Las así mamás reaccionó. perdonan casi todo a sus hijos, incluso pueden llegar a olvidar una suma de dinero prestada y dejar pasar una deuda. Pero hay algo que no se negocia, los tuppers prestados. Una joven fue a la casa de su mamá para podérselos devolver y la reacción de la mujer se viralizó rápidamente. La joven se había llevado comida de la casa de sus padres en varios recipientes en varias oportunidades, sin embargo al parecer olvidaba llevarlos de vuelta. Un día después de una jornada, al parecer de orden y limpieza, puso todos estos recipientes en una bolsa y fue a entregárselos a su mamá. Hola mamita, le dijo la madre amorosamente al abrir la puerta. Sin embargo, cuando se dio cuenta, la joven llevaba esta bolsa, en ese momento la expresión cambió. Mira todo lo que tienes. Ella, según lo que indicó, tiene muchos de estos recipientes o estos tuppers que a ella le encantaban. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, en este caso con la aerolínea GO. Ya se acerca la fecha en la que podemos viajar de forma directa desde Aruba hacia Sao Paulo, Brasil, gracias a la aerolínea GOL. Desde diciembre de este año podremos conocer este paradisíaco destino lleno de cultura, turismo, gastronomía, etc. Para reservar sus tickets, ingresen a www.gugol.com.br y empiecen a planear sus vacaciones, o para más información también a través de www.airportaruba.com. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les muestro esta encantadora historia en donde un perrito lamentablemente pues su dueño falleció y se encontraba muy triste. Sin embargo, esta historia tiene un final feliz al momento en que lo dieron en adopción. Después de semanas de tristeza y soledad después de la muerte de su dueño, Neón, un perro cuya historia se convirtió en viral, experimentó un inesperado giro en su vida. Abandonado y flaco, la conmovedora vida de Neón tocó el corazón de miles de usuarios cuando su situación fue compartida por distintas cuentas. Allí se hizo viral. Con el fallecimiento de su último dueño, Neón se encontraba solo y visiblemente debilitado, lo que despertó una ola de empatía y acción en la comunidad. Neón fue rescatado por las jóvenes de Red Solidaria de Rescate Canino de San Clemente, quienes le ofrecieron un lugar transitorio y comenzaron la búsqueda de una nueva familia. La imagen del perro pegada a una puerta con una expresión de profunda tristeza le dio la vuelta a las redes, llevando a muchos a ofrecerle ayuda y que compartieran la publicación. Sin embargo, la historia de un giro inesperado y conmovedor. Diego, quien había sido su primer dueño junto a su expareja antes de la separación, vio la publicación y decidió buscar a Neón. Él había intentado recuperarlo en el pasado sin saber quién lo tenía. El conmovedor relato de esta búsqueda y el reencuentro con Neón, luego de saber su paradero, llegó finalmente a un desenlace feliz. Y los dejo con la historia de Wally, el cocodrilo, que los humanos lo pueden abrazar. Sí, señores, así como lo escuchan, pues él se ha vuelto toda una atracción. Sin embargo, según las personas que lo cuidan, él está apto para recibir muchos abrazos. Un compañero de apoyo emocional se hizo famoso en redes por su particular aspecto. Ahora, este caimán, este es un cocodrilo pequeño, es extrañado por quienes compartieron con él. Salir a dar un paseo por el parque con un caimán no se ve todos los días y menos cuando su compañera es una niña. Pero este caimán no es cualquiera. Su collar indica que es una mascota entrenada para brindar apoyo emocional. Wally se hizo tan popular en varios lugares públicos en Filadelfia, en los Estados Unidos, que la gente terminaba usando como parte de un momento terapéutico. El animal, que también fue llamado Gali, este es el nombre que le abrieron sus propias cuentas en redes en donde su dueño publicaba sus encuentros. Allí recuerda que Wally lo ayudó a superar una depresión severa de que perdiera a algunos miembros de su familia y también de amistades. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos. Nos vemos mañana en una próxima emisión.